Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos este diplomado, lo que es gestión integral de los residuos sólidos. Antes de empezar, le damos la bienvenida a nombre de la Cámara Internacional de Medio Ambiente. Le damos la bienvenida y de antemano ya el agradecimiento a todos los que nos siguen, ¿no?, por la plataforma virtual, los que están siguiendo este diplomado. Quien les habla es el ingeniero Ángel Cancho, ingeniero ambiental y sanitario, con amplia experiencia en lo que es medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional. He elaborado en empresas ya sean privadas así como también empresas del Estado, lo cual me ha permitido desarrollarme como expositor y consultor HC, consultor externo, ¿no?, en temas netamente medioambientales, así como también de seguridad y salud. El día de hoy, señores, vamos a hablar sobre lo que es, estamos en el módulo 3, lo que son problemas ambientales urbanos. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales problemas que generan en sí los residuos sólidos urbanos? Y en este caso vamos a ver un poco lo que es, sabemos que los residuos sólidos pueden llegar a generar contaminación directamente del suelo, del agua. ¿Por qué? Por ejemplo, los residuos sólidos orgánicos al momento en que empiezan a descomponerse, empiezan a generar lixiviados. Estos lixiviados pueden ir ya sea directamente al suelo o al subsuelo también, pueden llegar directamente a contaminar lo que es el agua también, ¿no? De igual manera hay muchas personas que aún no saben o no tienen la cultura ambiental de reciclar, no tiene la cultura ambiental o la educación ambiental de segregar, o por último darle una buena disposición a sus residuos. Y que es lo que hacen, lo común que hacen es quemar estos residuos, ¿no? Queman todos los que son residuos sólidos, sus residuos sólidos en sí, los desechos, lo cual va a generar también una contaminación al aire. Entonces vamos en este pequeño módulo vamos a hablar un poco de de los daños que hace la contaminación, o de los daños de los residuos sólidos hacia directamente los recursos naturales. Hablamos del agua, suelo, también al aire. Y también vamos a hablar un poco, algo ligeramente, algo básico sobre lo que son, cómo yo saber o cómo hacer un monitoreo, por ejemplo, al suelo para saber si está contaminado, ¿no? Ojo, que es algo básico, ¿no? Porque no quiero tampoco salir del tema total del el cual es el tema central y general, que es residuos sólidos, y empezar a hablar sobre monitoreos ambientales, lo cual eso ya es otro curso, ¿no? Un tema, pero es algo básico y entendible más o menos para que vayan captando la idea, que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Recuerden que lo que nosotros tenemos que controlar siempre son los aspectos ambientales, ya que estos pueden llegar a generar impactos negativos, ¿no? Porque los positivos, bueno, sí son bienvenidos, digamos, ¿no? Pero los negativos es lo que nosotros debemos evitar que suceda, ¿no? Para eso debemos controlar los aspectos ambientales. Entonces continuemos recordando siempre, ¿no?, la importancia de la gestión integral de los residuos sólidos. ¿Sí? Recuerden que hay una importancia sanitaria, porque nos va a ayudar, ¿no?, al control de enfermedades, o a los vectores de enfermedades, generación de roedores, moscas, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos una buena gestión, pueden crearse directamente vectores de enfermedades, ¿no? Entonces eso es lo que debemos evitar. Lo que es la importancia sanitaria. Ahora, lo que es la importancia ambiental nos ayuda para el control en sí de la contaminación y la preservación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, para evitar en sí la contaminación, justo lo que vamos a ver ahora un poco, o algo básico, lo que es el agua, contaminación del agua, el monitoreo del agua, etcétera, ¿no? De igual manera, el socioeconómico, que nos ayuda para el aprovechamiento económico y mayor participación y cultura, ¿no? Como siempre, recordar el marco normativo. Tenemos la Ley General de Residuos Sólidos, Ley 27314. Tenemos el reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo número 057-2004, así como su decreto legislativo, ¿no?, 196, que es la modificatoria del reglamento, o de la ley en sí. Los residuos sólidos, recordamos, señores, son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido, semisólido
de los que su generador dispone o está obligado a disponer, ¿no? Tener claro este concepto, señores, porque muchas veces algunas personas no creen que estamos en la obligación, ojo, nosotros de disponer, ¿no? Recuerden que la obligación o la responsabilidad de nosotros termina cuando le entregamos los residuos sólidos al camión recolector o lo dejamos en un punto estratégico, ¿no? Pero en sí nosotros estamos en la obligación de darle darle en la obligación de disponer, ¿no? O saber cómo darle una buena disposición a estos residuos, ¿no? En virtud de lo establecido en la normativa nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejado a través de un sistema que incluye, según corresponde, operaciones y procesos. La afectación, señores, lo que es del daño ambiental siempre que va a ser, ¿no? Es el cambio que va a sufrir ya puede ser los diferentes cuerpos receptores, llamémoslo así, por ejemplo el agua, el suelo, que pueden sufrir de acuerdo de acuerdo a las actividades o a la mala gestión de los residuos sólidos que nosotros podemos darle, ¿no? Nos dice que es la afectación en sí de los elementos del patrimonio ambiental, derivado de toda actividad humana, individual o colectiva, ¿no? Estos causan un daño social por afectar los llamados intereses difusos que no son individuales, ¿no? O sea, es el cambio que va a sufrir en sí el medio ambiente de acuerdo a la mala gestión que nosotros podamos tener, ¿no? Y esto va a derivar de toda actividad, ya sea humana, individual, colectiva, etcétera. Para lo cual necesitamos tener una buena gestión de residuos sólidos para evitar esto, más que nada la contaminación por lixiviados, que es uno de los mayores daños que puede ocurrir. En sí la contaminación, señores, es la impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas, ¿sí? Ahora, sobre la contaminación de la atmósfera por emisiones industriales, también puede ser lo que son incineradoras, motores de combustión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, siempre va a estar presente la contaminación o va a ser un daño directamente a lo que nosotros queremos. ¿Ok? Clases de contaminación. Dependiendo, señores, de sus características, ojo, y de las fuentes que generan, tenemos lo que es contaminación física. La contaminación física son producidos por ruidos, infrasonidos, temperatura térmica, radioisótopos, etcétera, ¿no? Que no directamente van a afectar lo que es el suelo, por ejemplo, el aire, lo que es lo producido por los ruidos. En el caso del medio ambiente, recordemos el ruido ambiental, ¿no? Son las vibraciones directamente dentro de un área específica o dentro de un área de trabajo, digamos, ¿no? O de un área determinada, ojo, ¿no? Recuerden que para lo que es el ruido ambiental se puede medir, o se puede hacer un monitoreo con un sonómetro. El sonómetro es el instrumento o el equipo ideal para hacer lo que es el monitoreo de del ruido ambiental, ¿no? Mientras que un dosímetro, no solo para recalcar, un dosímetro es el equipo, ¿sí? O el instrumento para medir el ruido, pero a nivel ocupacional, a nivel de los trabajadores, ¿no? Muy bien. Entonces ahora, sigamos, la contaminación química, tenemos lo que son producidos por hidrocarburos, detergentes, plásticos, pesticidas, metales pesados, derivados del azufre, etcétera, ¿no? Los cuales alteran la composición del agua, o van a alterar, o pueden alterar la composición del agua, el suelo, el aire, la atmósfera, etcétera. Entonces debemos evitar eh, estos o esta contaminación en sí. O debemos tratar de evitar esto, ¿no? Ahora, ¿dónde vemos esta contaminación química en sí? Por ejemplo, en el tema de las industrias, ¿no? Es muy sabido que en el tema de las industrias utilizan mucho lo que son los wipes o trapos industriales, ¿no? Los cuales
al final terminan siendo residuos peligrosos, ¿no? Porque ya están contaminados con los hidrocarburos, contaminados con pesticidas, etcétera, ¿no? Entonces eso se le debe dar un buen manejo, lo que es depositarlo en el contenedor de los residuos sólidos peligrosos. ¿Para qué? Para que esperar que la empresa prestadora de servicio lo derive hacia un relleno de seguridad, donde le darán los tratamientos adecuados, o en todo caso la disposición final, ¿no? Donde incineran la gran mayoría, ¿no? Muchos hacen lo que es la incineración, pero bueno, entonces eso es lo que debemos tener un buen control de esto, ¿no? Así como la contaminación biológica, ¿no? Que son producidos por bacterias, hongos, ¿no? Parásitos mayores, introducción de animales, vegetales de otras zonas, etcétera. Ahora, de acuerdo a su origen, puede ser natural y antropogénica, ¿no? Natural es aquella causada por fuentes de contaminación de origen natural, como volcanes, efectos geoclimáticos, etcétera, ¿no? Que, ahora, su característica principal es que generalmente estos residuos se encuentran dispersos en un área mayor, ¿no? Por lo que el efecto es diluido por los procesos naturales. Lo que es contaminación antropogénica, no son el mismo nombre lo dice, ¿no? Es aquella producida o distribuida por el ser humano. Por ejemplo, la basura, el smog, descargas al aire, agua, suelo, etcétera, ¿no? Va a ocurrir en áreas cercanas a zonas urbanas y regiones industriales, donde los contaminantes están concentrados en pequeños volúmenes de aire, agua y suelo, ¿no? Entonces, la más peligrosa, ¿cuál es? Claro que es la contaminación eh, antropogénica. Para evitar esta clase de contaminación debemos sí o sí tener una buena cultura, ¿no? Recuerden eso. Ahora, la contaminación del suelo, señores, es el desequilibrio físico, químico o biológico, ¿no? Que debido principalmente al inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos, los elementos tóxicos depositados en el suelo se trasladan a las plantas, animales y luego a las personas. Esta contaminación del suelo va a ocurrir de acuerdo a la generación, ya puede ser de lixiviados o porque, por ejemplo, puede caer o puede tener en contacto con metales pesados, pesticidas, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, incluso en el relleno, en los rellenos sanitarios, no es que vayan directamente al suelo, o no es que la construcción o la edificación se haga directamente en el suelo, ¿no? Recuerden que donde se depositan los residuos o la base de este relleno sanitario es una geomembrana especializada, ¿no? Tiene una geomembrana, ¿para qué? Para evitar lo que es que los lixiviados u otras sustancias tengan contacto directo con el suelo. Recuerden que, por ejemplo, más de 7 millones de hectáreas se pierden anualmente, como por ejemplo en Asia, África, un 4% de la tierra ha perdido la mayor parte de su producción agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es ¿por qué? Debido a la contaminación y o degradación del suelo. Las principales causas de contaminación es que el hombre es un factor importante que contribuye negativamente a este problema. Interviene de esta manera a través de la deforestación, ¿no? Por ejemplo, la basura que, además de cambiar las condiciones del suelo, genera la existencia de moscas, ¿no? Lo que es vectores de enfermedades y roedores. Dando uso a los plaguicidas y productos químicos en la agricultura, por ende, todo lo que es envase, todo lo que es un galón, un envase de pesticida o plaguicida, o algún químicos que se utilicen en el tema de agricultura debe ser devuelto a la empresa o al área principal, ¿no? En este caso, o al almacén general donde después será dispuesto por la EPS. Y si en algún momento necesitan utilizarlo, que ojo, no es el adecuado, ¿no? Pero por lo menos dentro de sus medidas de prevención, recuerden el triple lavado, ¿no? Que nos permite o nos ayuda, no del todo, pero sí nos ayuda a que podamos o nos ayuda a que en sí este envase ya no tenga o no tenga la mayor cantidad de contaminantes, ¿no? De ahí tenemos lo que es el derrame de petróleo, actividades mineras, etcétera, ¿no?
Principales causas de contaminación del suelo, igualito, erosión por la deforestación de grandes extensiones, erosión por corrientes de agua y aire, incendios forestales, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos conservar en sí, en este caso el suelo, por ejemplo? ¿No? Evitar los incendios de bosque, mantener fertilidad del suelo, enterrar la basura, coger las aguas negras, etc. En lo que es enterrar la basura hablamos de los residuos orgánicos, por ejemplo, que nos va a ayudar a que estos se generen o se formen, ¿no? Lo que son el abono, por ejemplo, u otras sustancias o compuestos que le van a ayudar en sí al suelo a que sean o se enriquezcan, ¿no? De igual manera, señores, recuerden que la Tierra se renueva a sí misma en forma muy lenta, bajo condiciones normales. Renovar 2.5 centímetros de tierra toma de 200 a 700 años. El actual grado de degradación existente a nivel mundial es superior a la renovación natural de la Tierra, ¿no? Entonces, es un poco... La Tierra se regenera muy lentamente, señores. Lo que necesitamos nosotros es contribuir con esto, ¿no? Por ende, perdón, no debemos contaminar lo que es el suelo o así sea el agua, etcétera, ¿no? Entramos a lo que les estaba comentando, señores, justo lo que les decía, el monitoreo ambiental de suelo, que me va a ayudar, ojo, me va a ayudar o nos va a ayudar a saber o a tener un claro contexto de lo que, cómo se encuentra o el grado de contaminación de cierta área, ¿no? Si bien es cierto acá no quiero englobarme o salirme del tema central que son los residuos sólidos, pero dentro de los residuos sólidos o dentro del daño de los que generan los residuos sólidos, no quiero redundar en lo que es el daño de la contaminación del agua, que ya todo el mundo creo que lo sabemos, muchas veces hemos escuchado, ¿no?, cuál es la contaminación del agua, etcétera. Es por eso que quiero tocar un tema que muy pocos conocen, que es el monitoreo ambiental de suelo, de diferentes escenarios, monitoreo ambiental de suelo, agua, aire, que nos da una idea, ojo, una idea de cómo debería llevarse este control, porque es un control, ¿no? El monitoreo me ayuda a mí para saber, va a ayudar para saber cómo está o cómo se encuentra dependiendo el suelo, el agua o lo que yo voy a medir, ¿no? Entonces para eso me ayuda un monitoreo, ¿sí? Entonces, recordar este tema, ¿no? Como les decía, no quiero englobarme en sí mucho y no salirme del tema principal o el tema central que son los residuos sólidos, pero es parte de la herramienta o es parte de los controles, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, señores, ¿sí? Un monitoreo, recuerden que puede o viene a ser un proceso continuo y sistemático en el cual veremos la eficacia y eficiencia y eficacia de alguna actividad, ¿sí? Ahora, esto lo podemos tomar de forma periódica. Es para observar sus fuerzas o debilidades, ¿no? Y así poder optimizar tempranamente, señores, para lograr los resultados que deseamos. Es por eso que entender que el monitoreo siempre va a tener lo que son objetivos. Un monitoreo puede ser, por un ejemplo, ojo, un monitoreo puede ser verificar cuántas personas entran o salen de un aula, ya que es un registro de observaciones sobre el desarrollo de cierta actividad. Ahora, que puede variar con el paso del tiempo, ¿sí? Y nos va a ayudar a saber o encontrar el porqué de estos cambios. Este más o menos sería el objetivo de lo que es un monitoreo. Y si hablamos de lo que es monitoreo ambiental, es de igual manera lo que he dicho, pero en referente a lo que es el medio ambiente, ¿no? Que sería una recolección en sí de información sobre los aspectos físicos, químicos y biológicos para así poder identificar su posible contaminación en aire, agua, suelo y así como el ruido ambiental también, ¿no? Con el objetivo, señores, de observar los cambios a través del tiempo en un lugar determinado, ya que estos cambios pueden tener o pueden ser producidos por una actividad antropogénica o natural. Y nos ayuda con el fin de tomar medidas de mitigación y control ambiental, los posibles impactos ambientales, etcétera, ¿no? Eso es lo que es, digamos, cuando hablamos de un monitoreo ambiental. ¿Sí? Entonces vamos a continuar.
En lo que es suelo, señores, recuerden que tenemos que tener siempre un plan de muestreo. Ojo, esto es algo básico, vuelvo a recalcar, no quiero salirme del tema central. Esto es algo básico, ¿sí? Que nos puede ayudar en lo que es monitoreo ambiental. Más adelante, ya si ustedes desean, pueden llevar un curso de monitoreo ambiental. Pueden pedirle a la Cámara Internacional de Medio Ambiente que lleve un curso de monitoreo para que puedan entender un poco más, ¿no? Ahí van a hablar, para que entiendan un poco más de lo que son las normas, etcétera. El plan de muestreo, señores, para lo que es suelo, recuerden que para la realización de cualquier tipo de muestreo previamente se debe elaborar un plan de muestreo, ¿no? Y este plan siempre tiene que ir, no solamente, ojo, para monitoreo, ¿no? Siempre, como hemos visto en el transcurso de este diplomado, siempre tiene que haber un plan para todo, un plan, un programa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vimos lo que es el plan, el PIGAS, Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos. Sí, así como en el tema municipal se utiliza un PIGAS, recuerden que en el tema de no municipal o en el tema industrial ya se elabora un plan de residuos sólidos. ¿Sí? El último temario que desarrollaremos en este diplomado se va a basar netamente en los residuos sólidos peligrosos, la gestión dentro de una empresa, cómo elaborar un plan de residuos sólidos, formatería que se utiliza en las empresas, etcétera, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces le decía, sí o sí debe haber un plan de muestreo, ¿no? Este plan debe contener la información y programación relacionada con los objetivos del muestreo. Para eso el plan de suelos es necesario definir claramente los objetivos que permiten un óptimo proceso de levantamiento de información necesaria para la descripción del sitio, definiendo, ¿no? Tenemos que definir sí o sí el área en la que se focalizarán los esfuerzos de muestreo, objetivos del plan, tipos de muestreo según los objetivos definidos, determinación de la densidad, procedimiento, etcétera, ¿no? Todo eso debe contener nuestro plan, ojo, y este plan debe estar elaborado con antelación y debemos conocerlo también, porque si no conocemos el plan, de nada está que lo elaboremos, ¿no? El muestreo, señores, de lo que es para hacer un monitoreo de suelos puede variar dependiendo la forma del área, ojo, ¿no? Estos son los básicos que le decía. Cuando el área de contaminación tenga forma regular de un cuadrado, como vemos en la imagen, el número de muestras y distribución será una muestra en cada pared y en el fondo una, o sea, total 5 muestras. Ojo, que acá esta es una figura regular, significa que este lado con este lado tienen la misma medida. Hablamos de una forma regular de un cuadrado, que esto y esto miden igual. Entonces en este caso tomaríamos una muestra en este lado, una muestra en este lado, otra muestra en este lado, otra muestra, y por último una muestra en el medio, ¿no? En el fondo, como quieran llamarlo, un total de 5 muestras. Recuerden que este método se utilizará para áreas de contaminación de forma regular menores a los 1000 metros cuadrados, ¿no? En lo que es el área, ¿sí? Cuando el área de contaminación tenga forma regular de un rectángulo, el número de muestras de distribución será de una muestra en cada pared corta, 2 en cada pared larga y 2 en el fondo, total de 8 muestras, como vemos a continuación. En cada pared corta será una sola muestra, como vemos acá, y en cada pared larga 2 muestras, para terminar por último en 2 muestras de fondo, ¿no? Ahora, ¿qué es cuando son formas irregulares? Ojo, ¿no? Para áreas de contaminación de forma irregular menores a 1000 metros y hasta 5000 metros, el número de muestras y distribución será de muestras por cada 15 a 20 metros lineales en las paredes del perímetro del área excavada y 2 en el fondo según la superficie, ¿no? 2 en el fondo para áreas menores de 1000 metros cuadrados y 3 o 4 para áreas hasta 5000, según sea el caso, ¿no? Como vemos acá, muestra número 1, muestra número 2, muestra número 3. Vamos por todo el contorno, ¿sí? Y esto tiene que ir separado cada 15-20 metros lineales dependiendo cómo esté especificado en nuestro plan de muestreo, ¿sí?
De igual manera para terminar dos en el fondo, ¿no? En el caso de 1000 metros cuadrados y 3 o 4 para áreas de 5000, ¿no? Y esto tiene que ser también en concordancia al área, ¿no? Las técnicas de muestreo, señores, sí o sí, los equipos, herramientas, instrumentos de usarse en el muestreo estarán en función de profundidad máxima a la que se va a tomar la muestra, el tipo de textura del suelo, ojo, el tipo de el tipo de suelo es algo también que tenemos que tener en cuenta, el tipo de contaminante, si es volátil, no volátil, ¿no? La accesibilidad al punto de muestreo, porque a veces hay puntos que es un poco inaccesibles. El tamaño de muestra necesaria para los análisis requeridos con base a las características o propiedad de interés del contaminante del sitio, ¿no? Así como las especificaciones de los métodos analíticos. Los instrumentos para la colecta de muestras en campo deben ser fáciles de limpiar, resistentes del desgaste y no deberán contener sustancias químicas que puedan contaminar o alterar las muestras o los resultados, ¿no? Hasta acá vamos entendiendo un poco, ¿no? Recuerden que para lo que es monitoreo de suelo solamente se toman muestras, se guardan las muestras en recipientes adecuados, ya lo vamos a ver, y después de eso se llevan a lo que es al laboratorio, ¿no? Para que por último ya sean comparados ya sea con los ECA, los del MP, etcétera. En el caso de contaminantes orgánicos, los instrumentos de muestreo o envases o contenedores para la conservación de la muestra no deberán contener sustancias químicas que puedan producir interferencias en el momento de realizar las pruebas analíticas, ¿no? Cuando se trata de suelos contaminados con metales, se recomienda utensilios de plástico, teflón o acero inoxidable para el muestreo. Lo más comunes son palas rectas y curvas, picos, barretas, nucleadores, etcétera, ¿no? Durante las actividades de muestreo es importante incluir como material de apoyo cartas topográficas, climáticas, etcétera, ¿no? Que nos ayuden o nos den la mayor información del área donde nosotros vamos a muestrear. Profundidad del muestreo según el uso del suelo, ojo. Uso del suelo, si el suelo es agrícola, la profundidad del muestreo tiene que ser de 0 a 30 centímetros y también puede ser de 30 a 60 centímetros, ¿no? En el caso se puedan tomar incluso hasta 2 muestras, ¿sí? Lo que es suelo residencial o parques, de 0 a 10 centímetros y de 10 a 30 centímetros. En lo que es suelo comercial, industrial o extractivo, de 0 a 10 centímetros, ¿sí? Entonces más se va a excavar, digámoslo, la profundidad de la muestra va a ser más en lo que es suelo agrícola, esto por lo que los pesticidas o por lo mismo que los residuos orgánicos tienden a descomponerse, los lixiviados eh, tienen mayor zona de alcance, digamos, ¿no? Y lo que es manejo de las muestras, ¿no? Materiales para guardar y transportar muestras. Las características del recipiente deben ser compatibles con el material de suelo, agentes contaminantes, etcétera. Debe evitarse en lo posible el uso de agentes químicos, ¿no? Para que no alteren lo que es los resultados. El volumen del contenedor debe ser aproximadamente el mismo de la muestra a fin de minimizar el espacio vacío. Y cuando se trate de elementos volátiles, no es recomendable la toma de muestra de suelo por trasvase debido a las pérdidas y subestimaciones a las que estas conducen, ¿no? Esto es más importante y válido si pretende realizar una evaluación de riesgo del sitio. Y vemos acá una pequeña tabla donde nos dicen, ¿no? Parámetros, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos, de fracción media, ligera, pesada, compuestos orgánicos semivolátiles, así como los plaguicidas. Todo ese tipo de recipiente puede ser un frasco de vidrio de boca ancha con tapa y sello de teflón. La temperatura de preservación a 4 grados centígrados y el tiempo máximo que puede estar en el frasco, 14 días, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que a veces se hacen monitoreos en zonas aledañas o zonas muy lejos, ¿no? En el cual es un tema de que es un poco difícil el traslado, ¿no? Entonces por eso nos da incluso tiempo máximo. Cuando tengamos el parámetro de metales pesados y metaloides, tenemos lo que son el tipo de recipiente, bolsa de polietileno densa,
La temperatura, no hay temperatura ni tiempo de máxima, ¿no? Igual el mercurio, un frasco de vidrio con tapa de teflón que asegure la integridad de las muestras hasta su análisis. Temperatura de preservación, tenemos los 4 centígrados y también un máximo de 14 días, ¿no? Si se dan cuenta, todo lo que es mercurio, etcétera, van a tener lo que son 4 grados centígrados y máximo 14 días. El etiquetado, señores, debe ser colocado en un lugar visible y no sobrepasar el tamaño del recipiente, y tiene que estar pegado o adherido adecuadamente para evitar su pérdida, ¿no? Y esto tiene que identificar qué tipo de muestra es, qué tipo de suelo, etcétera, ¿no? La etiqueta que acompaña la muestra debe contar con la siguiente información como mínimo: número o clave única de identificación, lugar del muestreo, nombre del proyecto, fecha, hora, nombre de la empresa, así como las iniciales de la persona que toma o tomó la muestra. La impresión de los datos en la etiqueta debe realizarse con tinta indeleble, ¿no? Inmediatamente de la toma de muestra se debe proceder al etiquetado y registro de la muestra en la ficha de muestreo. Igual la ficha de muestreo es un documento que recoge información levantada en campo que incluye o va a incluir la técnica de muestreo, ¿no? Entonces sí o sí, eso son lo que debemos hacer después que hemos tomado las muestras, señores. ¿Para qué? Para que después vayan o sean trasladados al laboratorio y salgan los resultados, ¿no? La cadena de custodio debe contener por lo menos número de hoja de custodio proporcionada por el laboratorio acreditado, nombre de la empresa, fecha, hora, clave de las muestras, nombre del laboratorio que recibe las muestras, número de envases, de observaciones, etcétera, ¿no? Recuerden que la cadena de custodio, señores, en original y 2 copias debe acompañar las muestras desde su obtención durante su traslado hasta el ingreso al laboratorio. El laboratorio debe incluir una copia de estas cadenas con los resultados del análisis, ¿no? La copia debe estar firmada por todos los participantes en el proceso de muestreo y por la persona del laboratorio que recibe las muestras para su análisis. Condiciones de seguridad de las muestras, ¿no? Siempre tener en cuenta los pretratamientos in situ, cuidar lo que son los contenedores o frascos donde están las muestras, ¿no? Tener en cuenta que los frascos o contenedores no deben de tener algún material para que no así altere lo que es las muestras que hemos tomado, ¿no? En lo que es contaminación del aire, ya sabemos por qué se contamina, ¿no? En el caso de los residuos sólidos, estos se generan, ¿no? O el aire puede llegar a contaminarse por la quema discriminada de basura o de residuos sólidos o desechos urbanos, como quieran llamarlo. Se define en general, señores, la contaminación como toda aquella alteración que va a resultar desfavorable para el entorno natural y que en consecuencia o que es consecuencia directa o individual de la actividad humana, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros debemos evitar, ¿no? Siempre fomentar lo que es la contaminación o educación ambiental, ¿no? Un poco para entender lo que es monitoreos ambientales, estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles. Los ECAs, que son concentración o grado de elementos. En sí los ECAs solamente son los lineamientos, ojo, no son normas, no son decretos supremos o algo. Es por eso que los ECAs, señores, no son penalizados o castigables. Si yo voy a una empresa y tomo una muestra y lo comparo con el ECA, claro, es normal o está permitido compararlo, pero no es que sea castigable si yo sobrepaso de acuerdo a los estándares de calidad ambiental, porque solamente son estándares que me dan o son lineamientos para yo tener en cuenta de acuerdo a mi actividad. En cambio, los límites máximos permisibles, estos sí son castigables, ¿no? Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos que caracterizan a un efluente o una emisión. Entonces esa es la diferencia entre ECAs y los límites máximos permisibles. Los conceptos básicos de emisión: cuando emite, por ejemplo, una chimenea emite sus desechos del aire, la emisión es cuando emiten sus desechos, pero a nivel cero, digámoslo, ¿no? Cuando es menos pesado que el aire. El cuerpo receptor es del ecosistema, mantienen o pueden tener destino final los residuos peligrosos, ¿no? En este caso, el cuerpo receptor puede ser el suelo, el agua, el mismo aire puede ser un cuerpo receptor, ¿sí? Que se verá afectado, ¿no? por esta contaminación o por este contaminante, ¿no? Y lo puede llegar a alterar incluso. Bueno, normativa para calidad del aire, tenemos el decreto supremo 03-2008 y el 014-2010, ¿no? Pero eso ya lo veremos, solamente está para poder observarlo, no quiero
hablar mucho de esto porque saldría un poco del tema general que son los residuos sólidos. En lo que es aire, señores, le voy a poner un ejemplo más o menos para que vean cómo se hace el monitoreo de aire. Recuerden que esto es algo básico y general. Recuerden, a ver, imaginemos que tenemos la empresa Chocolatería San Benito, que sería esta, ¿sí? Entonces para eso nosotros, para empezar, yo necesitaré un, un, un- una estación meteorológica, ¿sí? Para poder determinar así nosotros, para poder determinar mi dirección del viento. Imaginemos que el viento viene de norte a sur. Esto lo he sacado gracias a mi estación meteorológica. Los que alguna vez han visto un monitoreo ambiental me van a entender. Es un equipo que nos sirve para saber la dirección del viento netamente. También tenemos que tener el Highwell, que es el equipo que se utiliza para monitorear la calidad de aire, ¿sí? Entonces, si el viento viene de norte a sur, lo que nosotros o lo que se va a monitorear, señores, es el barlovento y el sotavento. ¿Ya? Recuerden que el monitoreo es 24 horas. El barlovento es antes de. Si el viento viene de norte a sur, significa o debería ser que esta parte del aire o esta parte que no se ve afectada debe estar limpia, o debe estar dentro de los límites máximos permisibles. Mientras que el sotavento, sí, por lo que el aire para esa dirección es del área con mayor contaminante, ¿no? Entonces, eso es lo básico en lo que es lo básico con lo que se hace cuando hablamos de monitoreo de calidad de aire, ¿sí? De igual manera, el monitoreo de calidad de agua, sabemos que el agua, los lixiviados pueden llegar a transformar lo que es el agua, puede contaminar en sí lo que es el agua, puede evitar el manejo de estos lixiviados, evitar que se generen. Para eso necesitamos una buena o un buen manejo, gestión de los residuos sólidos. Entonces, imaginemos, señores, que tenemos una mina y dentro de la mina, o cerca, perdón, a la mina pasa un río, ¿sí? Esto es lo básico que se hace en lo que es agua, monitoreo de calidad de agua. Y tenemos un nexo entre ellos, que es una zona de descarga, o efluente, más conocido como efluente. De la mina discurre sus aguas suponiendo y cae al cuerpo receptor que sería este río. Ustedes como monitores, suponiendo, le piden que tienen que monitorear aguas arriba y aguas abajo, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, si el río viene de esta manera, primero voy a monitorear aguas arriba para saber, ojo, para saber, eh, o debería, no debería estar contaminado, mientras que acá sí, por lo que el efluente está cayendo directamente. Acá en estas muestras yo le voy a tomar lo que son los ECAs, estándares de calidad ambiental. Recuerden que estos no son castigables y me sirven de referencia, mientras que mi efluente sí le voy a tener que tomar lo que es los límites máximos permisibles, y estos sí me permiten incluso poner o llegar a poner una multa, suponiéndonos en el caso de que excedan esto. Entonces eso es lo que se hace en un monitoreo de agua, lo básico, ¿no? De igual manera las muestras se guardan en frasco y se llevan al laboratorio, ¿no? Las muestras pueden ser de acuerdo a los niveles, agua superficial, agua subterránea, etcétera, ¿no? Entonces, señores, espero que en este pequeño módulo les haya quedado claro un poco lo que es el manejo o el daño en sí que hacen los residuos sólidos en el medio ambiente y cómo deberíamos nosotros controlarlo, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en los próximos módulos. Recuerden, si no me equivoco, faltan solamente 2 módulos para terminar el diplomado. Y como le dije, no el último módulo, hablaremos directo o netamente en lo que es residuos sólidos peligrosos. Le enseñaré a ejemplos de formaterías que se utilizan en las empresas, elaboración de los residuos, de un plan de residuos sólidos. Les enseñaré, me englobaré más que nada en lo que creo que muchos, los que nos están siguiendo actualmente, quieren saber cuál es este manejo en sí, cómo se manejan en una empresa los residuos sólidos. Entonces, lo basaremos netamente en eso, los manifiestos de residuos sólidos, qué es un manifiesto, cuántos manifiestos yo voy a recibir, etcétera. ¿Sí? Muchas gracias, señores. Estaremos viendo entonces hasta la próxima oportunidad. Permiso, gracias.